Ok, y estamos una vez más aquí, continuando con nuestra serie de videos. Esta vez vamos a tratar una de las aperturas más populares de todos los tiempos, como es la apertura Ruy López. También se le llama apertura española. Para algunos, para algunos es el más el intento que tiene la blanca para tratar de mantener la iniciativa desde la apertura. Esta apertura es un poco amplia. Recuerden, estos temas son muy básicos. No estamos tratando de crear una gran enciclopedia, sino solo motivos estrictamente básicos, pues como dije anteriormente, vamos, suena repetitivo. Hay muchas líneas de juego, siempre las blancas van a tener una ligera presión sobre las negras, por lo que lo mejor para las negras va a ser conservar el punto fuerte del centro del tablero. Eso es común en todas las aperturas, pero más que todo en este tipo de aperturas simétricas, en donde la pelea está todo por delante. Vamos a partirlo en varias partes y vamos a comenzar con la defensa más popular hasta las menos jugadas. La apertura Ruy López comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Eso es lo que se denomina como apertura Ruy López. Si el alfil hubiera ido a C4, ¿verdad? Entonces eso es simplemente una apertura italiana y está por ver si lo íbamos a convertir en yuco piano, yuco pianísimo, o sea, hay muchas derivaciones. Eh, la idea inicial era, lógicamente, era capturar en C6 y que el caballo pudiera capturar en D5. Con los años se vio que no se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede hacer eso porque el peón de rey no está tan suelto como pareciera. Es debido al match que jugaron por el campeonato oficioso el señor Adolf Andersen, poseedor entonces de ese honroso título, y el señor Paul Morphy de los Estados Unidos. Morphy jugó por vez primera A6 y por eso lleva su nombre, ya que, como dije anteriormente, no sirve hacer alfil por C6, tomamos D por C6 y el caballo no puede tomar pues en E5, pero no hace gran cosa, pues con un dama de 4 hace un doble, el caballo debe retirarse y entonces se recupera el peón con dama por E4 y no hay nada que temer, ¿verdad? De parte de las negras. Ok, entonces como dije antes, vamos hasta A6 y esto es lo que se llama la defensa Morphy. Um, Dado que alfil por C6 no convence a algunos jugadores, nótese que también se puede hacer, incluso jugadores de la talla de Bobby Fischer lo puso de moda de nuevo. Y creo que en los últimos tiempos yo miraba jugar a Alexei Shirov. Esa línea tiene muy buenas partidas. Y también este fenómeno ucraniano, Vasily Ivanchuk, tiene una partida muy bonita jugada contra Miguel Shores. Ok, el alfil se corre hacia la casilla 4, salta el caballo F6, un buen movimiento y gana un tiempo atacando el punto central, o sea, atacando el peón rey de la blanca. En la actualidad, como dije, muchos jugadores optan por hacer D3 y eso es la denominada línea de Andersen. Precisamente si jugó Andersen contra Morphy. Nosotros vamos a jugar de una manera un poco más clásica, un poco más elástica y vamos a optar por enroque. Por supuesto, D3 está sujeto a análisis posteriores que vamos a hacer.
En esta posición, el negro debe continuar con su desarrollo y juega alfil por E7. También vamos a analizar en esta posición cuando el caballo captura en la casilla E4. La captura en E4, que la vamos a ver más adelante, es la denominada variante abierta de la española. Les comento que estoy un poco gripado. Por suerte, disculpe, por suerte para ustedes, no se transmite vía video la gripe. Ok. Y sigamos. En esta posición, una vez que el blanco ha hecho, perdón, que las negras han hecho alfil E7, el negro puede, el blanco, bueno, continúa con torre 1 defendiendo el peón central. Esta es una jugada bien corriente. Y ahora sí, ya que el peón central está defendido por la torre, entonces ahora sí se amenaza alfil por y caballo por E5. Porque el peón central, al estar defendido, el negro no puede recuperar el peón. Ok, como se amenaza alfil por caballo, es en este punto que el negro hace B5. El alfil se corre a la única casilla que le queda y ahora un D6. Más adelante voy a dedicar un video solo a la línea que se presta con, en lugar de D6, con enroque, y esto es el llamado contragambito Marshall. No voy a entrar en muchos detalles, solo lo voy a poner hasta donde más o menos el negro obtiene un ataque bonito a cambio de un peón, pero aún así siempre las blancas tienen mejores perspectivas. Bueno, enrocarían, estoy explicando el Marshall, C3, y el Marshall consiste en regalar, entre comillas, el peón de D5. Aquí hay montones de variantes, lógicamente, siempre hay montones de variantes, pero como dije, voy a explicar más adelante en un video muy aparte todo lo concerniente, o por lo menos mucho de lo concerniente a este sistema. Pero aquí en este caso lo miremos así, a manera de comentario, casi peón por peón, el caballo captura en D5 y el peón de E5 está colgado, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5 del blanco, sostenemos el caballo central con C6, vamos al centro con D4, atacamos la torre con el alfil y aquí se mira que comienzan las piezas negras a ganar mucho espacio sobre el flanco del rey del blanco. La torre se retira a la casilla E1, por supuesto hay que también a E2, y la dama salta, hace presión sobre H2, debe hacer G6, la dama va a H3 y la torre vuelve a E4. Aunque las negras tienen algunas perspectivas, las blancas mantienen una buena defensa y mantienen su peón de ventaja. Pero esto es muy rápido, no he profundizado mucho, sino que lo vamos a dejar, como dije, para una partida posterior. Volvamos a la posición que estábamos analizando. Seguimos con nuestro análisis y entonces D6 en lugar de enroque. C3, ¿verdad? C3 siempre sirviendo de pivot para el peón de D2 llevarlo a D4 y también para que el alfil tenga la casilla C2, que es una casilla natural, y pueda trabajar a lo largo de la diagonal de B1 a H7 sobre el futuro enroque de las negras. No voy a discutir sobre sí o no, sobre las bondades de que el peón esté en la casilla E4. Porque siempre, aun cuando el alfil esté bloqueado por ese peón, el alfil va a tener cierta injerencia incluso hasta la casilla F5, porque va a estar apoyando al peón que vigila precisamente esa casilla. Ok, seguimos. Enroque y ahora H3. H3 evita
un golpe del alfil a la casilla G4 y también le da un aire al rey, gana espacio en el flanco del rey y a la larga es una jugada muy bonita de ataque porque comienza todo un sistema a base de G4, el caballo va a H2, el otro caballo va a D2, va a F1, va a G3 y ese es básicamente el mecanismo que ocupan las blancas para trabajar en el flanco del rey. Sigamos. Caballo A5, presiona la mejor pieza, lógicamente el alfil se retira a C2 y C5. Pudiera aparecer siempre en este tipo de variante, que es, por cierto lleva el nombre de, en este sistema de esta formación de peones, es original del señor Mijail Chigorin, padre patriarca de las ajedrez ruso, o padre de las ajedrez ruso. Golpeamos el centro del tablero, dama C7, siguiendo según las líneas que ya Chigorin hace más de un siglo dejó instauradas. El blanco continúa con su desarrollo y va caballo B D2. Lógicamente el negro regresa el caballo a C6. No puede estar mucho tiempo en el flanco. Y el blanco continúa ahí con D5, gana un poco de espacio. El caballo se retira a D8. Esta es la idea que rige el pensamiento de Akiva Rubinstein, porque ya en esta posición se llama sistema Rubinstein. Rubinstein va a crear una posición que el otro caballo va a la casilla E8 y una vez que se muevan los peones a G6 y a F6, entonces un caballo va a la casilla F7 y el otro va a la casilla G7, creando una gran formación de defensa, como la que vamos a ver pues, a continuación. Tenemos, el blanco tiene que mover algo, ataca la punta de la lanza que viene en el flanco de dama, la torre va a la casilla B8, lógicamente no se debe jugar B4. Si en esta posición jugamos, digamos, B4, entonces el blanco gana la casilla C4 y tiene un gran espacio pues, en el flanco de dama el primer jugador. De ahí que lo mejor sea jugar torre B8. Seguimos y jugamos C4. Ahora que él cierra, porque ya el caballo ya no va a donde hemos dicho con B4, pero el caballo tiene otra ruta. El caballo va a la casilla F1 y va a hacer una ruta muy popular que va a E3 o a G3, controla la casilla F5 o la casilla H5. Siempre va a tener un gran espacio. Entonces, de tal manera, cuando el caballo va a F1, es simplemente como diríamos en otro momento, es como para agarrar impulso y va para el frente. Ok, seguimos y con el mismo plan del señor Rubinstein, G4. Cuando el negro hace caballo 8, es porque ya viene a jugar el peón a F5, que converge con la casilla, con el alfil en C8 y ganaría mucho espacio. Mucho espacio. Ok. Dijimos que jugamos G4 precisamente para tener controlada esa casilla y el negro juega G6, no con la idea de hacer F5, sino con la idea de darle una casilla en G7 al caballo que está en E8. Aprovecha el blanco, gana un tiempo de desarrollo haciendo el alfil H6, pero el caballo va a la casilla G7. La posición está igualada. Yo mismo soy partidario de jugar esa línea con negras. Las blancas tienen un poco más de espacio, pero la situación es muy cómoda para las negras y va a ser muy difícil de atacar. Vamos a retroceder a otra variante
vamos a retroceder a otra variante, que es la llamada variante de Steinitz diferida. Veamos. En la variante de Steinitz diferida, bueno, ponemos E4, E5, siempre la española. El caballo va a C6, el alfil va a B5, el peón va hacia la casilla 6, alfil a 4 y ahora D6. Es una defensa Morphy con D6. También se le llama defensa de Steinitz diferida. Aquí sería un poco tonto, vamos a, por no decir otra palabra, el hecho de que el blanco, creyendo equivocadamente que puede hacer mucho daño a la estructura de las casillas perdón, de los peones del negro, jugaría, digamos, alfil por C6, B por C6, D4. Las negras mantienen el peón central. ¿Cómo lo mantienen? Con F6, que se ve muy feo a la vista, pero que ya el doctor Alekhine tiene muchas partidas jugadas en esa posición. Si en esta posición, por ejemplo, el blanco continúa con alfil E3, el negro puede sostener la posición siempre. Lleva el caballo a E7 porque ya perdió la casilla F6 al haber avanzado el peón. El blanco continúa con su desarrollo, pero el caballo tiene otra buena casilla en G6 y sostiene el centro del tablero. Una vez que el primer jugador hace dama de 2, perdón, simplemente alfil E7 y la posición de las negras es muy satisfactoria. Otra, si en lugar de tomar, vamos a ir hasta D6, si en lugar de tomar alfil por C6, el blanco juega D4, entonces B5, porque estaba mucha presión sobre C6, el alfil va a la única casilla, el caballo captura en D4, caballo por, dama por, y a esto se le llama arca de Noé, que es cuando esto es un error, el blanco pierde una pieza cuando el negro hace C5. Puede tratar ahora de hacer dama de 5 tratando de dar un mate, pero simplemente alfil de 3 y a jaque, pues tranquilamente alfil de 2 y a dama de 5 de nuevo amenazando, buscando cómo repetir, pero no, porque le juegan C4 y pierden el alfil que está en la casilla de 3. A esto se le llama la trampa del arca de Noé o algo así, creo que se llama así. Vamos a la variante principal. Habíamos dicho, bueno, tenemos aquí planteada la Steinitz diferida y el blanco continúa con C3. Bueno, una jugada natural, alfil de 7. Aparte del alfil de 7, hay una línea muy popular, puesta de moda en aquellos años maravillosos, como decía en la película, por el señor José Raúl Capablanca y Graupera. La línea, en lugar de alfil de 7, vamos a retroceder, Capablanca hacía F5 y a eso se le llama variante siesta. Dentro de la... Fíjense bien, apertura Ruy López, defensa de Morphy, Steinitz diferida, variante siesta. Un solo relajo. F5, una línea que debemos también conocer. Para algunos textos es como muy prematuro, pero es jugable, porque Capablanca lo jugaba y con muy buen éxito. Les voy a decir que Capablanca no perdió en toda su carrera de torneo tantas partidas de Ruy López con negras. Él perdió. Con blancas la ganó todas. Y con negras solo perdió una. O sea, los conocimientos de Capablanca o la gran practicidad que tenía él en el sistema de la española deben ser algo que uno debe tomar en cuenta a la hora de estar evaluando una posición usando como
vamos a decir, puntos de referencia en sus partidas. Capablanca solo perdió una y fue contra Lasker, o sea, tenía que ser un tipo como Lasker el único que fue capaz de ganarle una variante, una partida. Ok, sigamos. Ya que si pegó para mí está bien. Es una línea muy promisoria, pero los manuales dicen que todavía es prematuro. Porque dicen que después de D4, el negro puede jugar E4, el caballo salta a G5, hay que sostener el peón con D5, pero que F3 hace que la posición sea o esté un poco a favor de las negras. Aún así, la partida me parece muy recomendable de seguir la línea. Ok, vamos hasta alfil de 7 en lugar de F5. El blanco continúa con D4 y ahora en esta posición, cuando uno tiene esta estructura en el centro del tablero contra esta estructura, o incluso así, como está marcado ahí, es decir, D6, E5, D4 y D4 es una estructura de tipo semicerrada en el centro del tablero. Uno debe buscar, uno debe buscar cómo darle actividad a las piezas. Y una de las maniobras más naturales es llevar el peón a la casilla G6, hacer un fianchetto y jugar una especie de esquema indio. Vean, de esquema indio con fianchetos. De ahí que cuando el blanco intenta hacer alfil G5 para que el fiancheto no quede tan compacto, el negro tiene incluso F6. Se ve como que el negro va quedando flojo en las casillas, en la diagonal que va desde A2 hasta G8, pero como voy a mostrar en la siguiente jugada, el negro tiene mucho juego por delante y muchas alternativas. Bueno, acabamos de hacer F6, el alfil se retira a E3, el caballo salta hasta H6. Y ese es uno de los, vamos a decir, de las grandes bazas que tiene el negro, que es llevar el caballo a la casilla F7. Bloquea toda la diagonal. Perdón, me equivoqué de hilo, bloquea toda la diagonal. Y comienza más tarde a jugar tipo India de rey, a mover los peones hacia el frente. Cuando miremos en el siguiente bloque de videos la defensa India de rey, verán que esa idea se repite mucho en ese tipo de esquemas. Pero tenemos que el caballo acaba de saltar H6, el blanco continúa de manera muy natural en Roque. El alfil va a donde tenía que ir desde el principio, alfil G7, que era la casilla original donde tenía que ir cuando le hacen G6. Sostiene el blanco, con H3. Y el negro, antes de enrocar, hace caballo a F7. El plan estándar de la blanca con el caballo B a D2, enroque corto. Y vemos que el negro no ha quedado tan mal parado. Tiene una buena estructura de peones y la partida puede seguir así. Por ejemplo, toman en el centro, D por E5 y D por E5. D por E5. No con el de F, sino con el de D para mantener la simetría de los peones. Todavía el negro no puede optar a tomar la iniciativa, simplemente está neutralizando en este momento todo el juego del blanco. El blanco juega en muchas de las ocasiones alfil C5, la torre va a F8 y tenemos que la posición es aproximadamente la misma. Aparentemente la posición de las blancas está neutralizada y la posición de las negras es muy sólida. Se terminaría un rápido esbozo de lo que es la variante de Steinitz o variante siesta dentro de la variante siesta, perdón, dentro de la defensa, dentro de la apertura Ruy López. Vamos a irnos a otra posición. Vamos a irnos hasta la española. Tenemos planteado hasta alfil B5, como siempre.
el alfil a B5, el alfil a B5 y seguimos siempre con A6. A6, el alfil se retira a A4, caballo F6, ya bien, estamos repitiendo. Y al enroque vamos a meternos ahora en una línea muy popular que es la captura del peón por parte de la negra con el caballo en E4. Esta captura siempre ha sido vista con mucho temor de parte de las blancas. En algunos años, allá en la época de Capablanca y Lasker, había un gran maestro que incluso disputó el Mundial a Lasker, Karl Schlechter, que era partidario de esta línea, pero a quien más se recuerda en esta variante de caballo por E4 es al señor Víctor Korchnoi, que la jugó contra Anatoly Karpov en los diferentes matches que tuvieron. Ellos tuvieron un match en el 74 en la final de candidatos, tuvieron un match en el 80, en el 78 por el campeonato del mundo, y tuvieron un match en el 81 ya en Merán, y bueno, siempre ganó Karpov los 3 matches por la mínima, bueno, salvo el último. Pero ya Korchnoi tenía muchos años a cuesta. Lo que quiero decir es que Korchnoi no temía jugar caballo por E4. Y tiene, salvo contra Karpov, que también le ganó una partida en esa variante en verano, recuerdo, tiene muchas victorias llevando las negras. Aquí, D4 de parte de las blancas, no conviene tomar por las negras el peón central. No conviene porque la columna estaría muy expuesta al movimiento de la torre con E1. Y ahí estaría muy expuesto el segundo jugador y terminaría incluso perdiendo la partida. B5, espantamos siempre al alfil para evitar que en medio de una variante de todas de esgrima nos haga un alfil por C6. Sostenemos el centro, no, ya vimos. El negro devuelve el peón y capturamos en E5. Vemos ya cuando se captura en E5 que la casilla D5 está atacada por la dama en D1 y por el alfil en B3. Hay que sostenerla. Esto es casi forzado. Aquí hay muchas líneas. Aquí, por ejemplo, está una línea que es con C3. Está otra línea que es con el caballo a B2. Esta otra línea que va la dama a E2, haciendo presión sobre el centro del tablero. Y miremos rápidamente. La principal que vamos a ver es si es C3. Esta es la línea principal. Pero miremos rápidamente. Estamos en la jugada, vamos a la jugada 9. Llevemos hasta la 14 o 15. Vamos a ver. Dama de 2. Con dama de 2, la idea es llevar la torre a la casilla de 1, haciendo presión sobre el peón central y sobre la columna central. El caballo salta entonces a C5 para eliminar el alfil que está en B3 y ralentizar la presión que se da sobre el centro del negro. Bueno, el alfil está perdido. Seguimos con nuestro plan, torre de 1. Capturamos el alfil con el caballo en B3, A por B3 para que la columna se abra. Dama C8. Libramos a la dama del centro del tablero. Y ahora, en esta posición, C4. Tomamos con el centro, peón por. El alfil captura en C4. Y ahora dama E4. Y la blanca tiene una gran posición, un gran ataque
y deberían poder imponerse. Sin embargo, esto es una línea como muy superficial, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer. Vamos para atrás. Otra de las líneas que habíamos dicho era, bueno, hay muchas líneas aquí, el caballo, cuando el caballo va a la casilla de 2, es decir, ahí, A de 2, y entonces continúen con caballo C5, C3 tratando, y ahora D4, que lo vamos a ver eh, cuando analicemos partidas del match Karpov-Korchnoi, pero aquí les adelanto y les puedo dejar solo como trabajo, ¿verdad? A los interesados, que analicen una línea realmente súper azarosa, que es el salto del caballo a G5. Miren que el caballo puede ser tomado por la dama en G5, ¿verdad? Sin embargo, se dio, se dio en el mundial esa variante. Tuvo una gran victoria Karpov, y muchos años después Garry Kasparov toma la idea y la repite contra Anand. O sea, siempre estamos hablando de 4 monstruos: Karpov, Korchnoi, Kasparov, Anand. O sea, una línea que vamos a analizar con calma, ¿verdad? Pero se las pongo aquí, solo se las dejo ahí reflejadas para que trabajen mientras miramos o mientras llega ese día, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí que la jugada acaba de ser C3 y el negro continúa tranquilamente ahora con alfil E7, completando el desarrollo. El alfil puede ir a C5, pero también lo vamos a ver. Siempre se molesta a la espada de la lanza, a la punta de la lanza con A4, aquel sigue con B4. El caballo va ahora, bellamente, a la casilla de 4. Queda suelto el peón de rey. Si lo captura, que como regularmente hace, entonces empujamos F4. Vemos que el alfil de la casilla E6 está colgado, porque el caballo no puede ir ni a D7 ni a G6, porque entonces el peón entra y gana el alfil que está en E6. De ahí que el alfil tenga que jugar a la casilla G4 para salvarse. La dama se retira. Seguimos, no le queda otra que seguir atacando. No puede el negro retroceder, vamos a ver, digamos, a la casilla G6, porque entonces le hago peón por en B4, ¿verdad? Y si él recupera el material, entonces el caballo salta a G6 y estoy ganando. Estoy ganando fácilmente. Ok. Y seguimos entonces hasta dama C2, C5, hemos dicho que, ¿verdad? Para poder atacar 2 veces, capturamos en E5, el negro captura en D4, también el blanco captura en D4, y cuando los negros hacen enroque corto, la blanca mantienen una ventaja, mucho espacio, tiene mayor movilidad y tiene perspectiva de ataque en el flanco de rey. Esto sería la variante abierta de la española. Como dije, una variante que en la actualidad solo la terminó jugando el señor Korchnoi. Y aparte de Korchnoi, miré muchas partidas de otros rusos, un soviético, Artur Yusupov, y también del señor Effingeller. Ok, vamos ahora a ver las líneas que no llevan la jugada A6 en la tercera jugada. Como por ejemplo, la que viene, ¿verdad? Ok, como dije antes, vamos a ver ahora las líneas en las que el negro no hace A6. Una de las que está más de moda, eh, y que fue puesta de moda por este jugador ucraniano Vladimir Kramnik en su match contra
Garry Kasparov. No ganó ninguna, llevando a las negras no ganó ninguna. Pero que quedó claro que esa línea frenó a un jugador de la categoría de Kasparov, se hizo muy popular y ahora a nivel top se juega indistintamente. Los jugadores lo hacen con los dos colores. La línea va con E2, E4, E5, caballo F3. Tenemos siempre al español, caballo C6, alfil B5. Y ahora en lugar de A6, el caballo va a la casilla F6. En otros tiempos, esta línea no fue muy popular por la debilidad que las negras se dejaban en E5. Quien la jugaba sistemáticamente, pero no tomaba en E4, era el Dr. Lasker y José Raúl Capablanca. Eran de las líneas más populares en aquellos años. Si uno en esta posición juega el caballo a C3, entonces caeríamos en la apertura de los 4 caballos que ya miramos en un video anterior. Ok. Enroque, bueno, también está de más, o está a bien decirles que en lugar de enroque, en la actualidad juega en D3. Y el caballo salta ahora a la casilla E4. Esta es otra de las líneas popularizadas también por don Víctor Korchnoi. Aunque él perdió una partida en el Campeonato del Mundo contra Karpov, fue muy lejos de la apertura y el resultado de la misma no tuvo nada que ver con el balance inicial de la apertura. Jugamos ahora D4, buscando cómo abrir la columna central, alfil a E7 y dama E2. Hacemos presión sobre 4 y sobre E5. El caballo se retira a D3, perdón, el caballo se retira a D3, perdón, a D6. Capturamos alfil por, toma con el peón de caballo y ahora caballo por peón. No, perdón, ahora peón por peón, para que el caballo vaya a la casilla B7. El blanco tiene mucho espacio, pero a pesar de todo, el negro está muy sólido. La columna central, que es donde podrían tal vez la blanca hacer algo, está bloqueada por el peón de peón rey. Pero aún así el blanco tiene mucho espacio. Vamos a caballo C3, una jugada de desarrollo ordinaria, enroque corto, y el caballo ahora salta a D4 para que esté la posibilidad de comenzar a mover los peones en el flanco del rey. Además que desde la casilla D4 el caballo salta a F5 haciendo presión sobre E7, la dama iría a G4 y haría presión sobre G7. Entonces, no también olvidar lo que el alfil que está en C1 toca casillas importantes que están muy cerca del rey. Ok, caballo D4, el alfil ahora iría a C5, la torre salta a D1 defendiendo el caballo, alfil por caballo, torre por caballo, y ahora D5. Si el blanco quiere hacer algo, debe tomar al paso. Debe tomar al paso y el negro debe tomar con el peón en D6 para poder maniobrar y no darle columnas abiertas a la torre que está en D4. La posición es muy favorable para el blanco. El juego de las negras es un tanto complicado, sus peones son débiles y por el momento el caballo está mal colocado en la casilla B7. A pesar de todo eso, las negras han ganado también muchas partidas con esa línea. Por tanto, no merece descrédito la línea y como he dicho en otras ocasiones, no existen refutaciones radicales a alguna de las variantes. Uno refuta una variante, el otro después refuta lo que ya estaba refutado y así se hace una cadena y así se crea el concepto moderno de la teoría de aperturas. Ok, vamos ahora a pasar a otra línea.
siempre de la española. En esta ocasión vamos a ver la llamada defensa de Steinitz pura, una línea muy sólida para jugadores de corte muy posicional, ¿verdad? El mismo Steinitz la jugó en campeonatos del mundo. Habíamos hablado de la Steinitz diferida, ahora vamos a hablar de la Steinitz pura y van a ver en qué consiste. Veamos, planteamos la española con el peón de rey arriba, el caballo F3, caballo C6, el alfil va a B5. El señor Steinitz, que fue por cierto, es considerado el padre de la teoría moderna, porque fue el primer jugador o primer gran maestro que expuso por escrito las ideas que regían en aquel momento. Fue tumbado por Lasker, que tardó otro montón de años, a la manera de Steinitz, que también había tardado muchos años. Steinitz comenzaba su defensa con D6, una línea muy sólida. Conviene que el alumno se fije en ella y de vez en cuando la practique. Una línea muy sólida. D4, alfil a D7, porque viene un D5 que le gana la pieza. Desarrollo del caballo a C3 y desarrollo también del caballo a F6. Enroque corto. En esta posición, bueno, ¿qué le queda al negro? Hacer, digamos, alfil E7, una jugada normal. Y el blanco le queda nada más llevar el alfil a G5 para optar por algún chance que le permita inclinar la partida a su favor. Aquí, bueno, se toma en el centro para evitar que la tensión se vaya acumulando sobre él. Caballo por D4. Enroque corto. Se captura en C6. Y tomamos con peón. Puede parecer que al tomar con peón se logra una gran ventaja, pero no. Voy a explicar. Esta formación de peones, C6, C7 y D6, este triángulo domina muchas casillas. Por ejemplo, tienen controlado todo ese sector. Y como ven, o sea, B6, B5, C5, D5 y E5. Tienen controlado mucho espacio. Conviene entonces que si al tener nosotros esa formación de triángulo, así con los peones, conviene mantener esa estructura. Con blancas, en este caso, el blanco va a procurar que el negro no mantenga esa estructura. También está que el alfil se debe quedar en D7 para controlar la casilla F5, que es punto de aterrizaje del caballo que está en D4. Entonces, en esta posición, una buena continuación es, bueno, alfil por F6, hay que capturar X. Perdón, no. Alfil por F6, no. En esta posición es dama de 3, conectando la torre y preparando el traslado de la dama al flanco de rey. Caballo a G4, cambiamos alfil por E7, dama por E7 y ahora F4 controlando la casilla 5, que es donde el caballo, este caballo pensaba plantarse en la casilla 5 atacando a la dama de D3. F5 para evitar también que se siga moviendo el peón de F blanco. Pero la torre que está en A ahora la ponemos en E1 y resulta pues que las blancas tienen un juego mejor, tienen una posición más agresiva y tienen mucho más espacio. Sin embargo, todo está por delante, ¿verdad? Y eso ya lo había mostrado Lasker en aquellos años, en muchas partidas, incluyendo muchas partidas de campeonato del mundo. Pasemos ahora a la variante clásica de la defensa, perdón, de la apertura Ruy López. Ahora vamos a la variante clásica que se da con la jugada, una vez plantada la española en el tablero, con alfil B5, va a C5. Una línea que en algún momento en su proceso de búsqueda la jugó Bobby Fischer, no perdió ninguna, ya claro, pero que al no encontrar líneas ganadoras, pues la fue olvidando.
El alfil, al parecer, entorpece la jugada de los peones negros en el flanco de la dama. ¿Qué pasa? Normalmente el alfil no encuentra buena casilla y es parte del objetivo de ataque que tienen las piezas blancas. Aunque se puede hacer C3 en este momento, normalmente el blanco opta por la seguridad con enroque. El caballo salta a la casilla E7, el de G. C3. Perdón. Salta a la casilla, ahora C3. El alfil va a la casilla B6 para evitar que cuando el peón llegue a D4, como lo hacen las blancas en este punto, no toquen el alfil, sino que le dé chance de tomar con peón por, y ahora un D5. Tenemos ahí una posición que aparentemente es jugable, pero que normalmente va a desencadenar en algunas debilidades que van a hacer que la balanza esté siempre a favor del blanco. El blanco en esta posición captura E por D5, tomamos un caballo en D5, damos jaque. El alfil va a E6, tomamos ahora en C6 para hacer el mayor daño posible en la estructura y dama a 4. Hay que defender la casilla C6, dama a D3, y ahora alfil 5 alfil G5 para evitar que vayan a hacer, digamos, un torre de 8 haciendo presión sobre el peón en D4. Enroque corto y ahora completamos el desarrollo tranquilo, ¿verdad? La posición de las blancas está mejor. El peón de las negras, la estructura de peones de las negras está un poco precaria. La partida la deberían ganar las blancas, pero todo está por delante, ¿verdad? Pasemos ahora a otra defensa, siempre de esta apertura muy popular. Es decir, queda plantada la española con alfil B5, ya la pusimos ahora de un solo. Y una defensa que se jugó en el siglo XIX por Henry Beer, como pájaro, ¿verdad? Ya en el siglo XX la comenzó a jugar Vasily Ivanchuk, ¿verdad? Luego la dejó, pero tuvo muy buenos éxitos Ivanchuk, ¿verdad?, contra esta línea. Le falta ímpetu, según, ¿verdad? La pérdida de tiempo hace que las blancas ganen iniciativa en el flanco de rey, y normalmente va a ser el blanco el que va a tener siempre una mejor posición basada en su estructura de peones. El blanco captura en D4, porque y E por D4, y enroque corto. El enroque es necesario, pues si queremos llevar el peón a la casilla D3, puede existir algún tema con un dama A5 y el alfil de B5 está ya colgado. De ahí que luego del enroque, el negro regularmente hace G6, ahora sí, D3 para poder desarrollar el alfil en C1, el alfil va a G7, y ahora C3, buena jugada para conquistar todo el centro. Si el negro en esta posición captura el peón, digamos D por C3, el blanco captura con peón también, para luego hacer un D4 y tener un centro formidable de peones. El caballo ahora va a E7, capturamos C por D4, el alfil recupera el material y vamos a un desarrollo ordinario, ¿verdad? Caballo C3, C6 ahora, y el alfil se retira a su casilla natural dentro de la española, que es hacia A4. D6 para controlar todas las casillas negras del centro. En este caso, es una apertura de casillas negras centrales para las negras. Alfil a E3 para eliminar la pieza más activa, no la elimina, sino que la retira a G7, y dama F3 completando el desarrollo. Enroque corto. Y ahora alfil B3. El alfil va a B3 para que no pueda mover la torre de F a E8, que es donde tiene la columna abierta. ¿Qué hace el negro?
retira el rey a la casilla H8. No pueden tomar las blancas en F7 porque estarían clavadas por la torre con amplia ventaja. Entonces, ¿qué hacen? Mueven la dama a la casilla G3. Están bien situadas para el ataque. La idea de la dama es ir a H4, luego el alfil a H6. Eliminamos muchos defensores. Hacemos un F4, luego un F5 y tendríamos un ataque formidable. Blancas, por ejemplo, podemos decir, está muy complicadito que el negro pueda crear algún contrajuego. Y el primer jugador tiene un gran ataque y se resume a eso. Las negras tienen dificultades para la defensa dentro de esta línea. Vamos a ver ahora, seguimos siempre dentro de las líneas que se juegan muy poco y terminaríamos con la defensa Schliemann dentro de la Ruy López. Dentro de la Ruy López, la defensa de Schliemann, el último jugador que miré que la reproducía en el tablero con gran éxito fue Teimur Rayabov, ¿verdad? Oriundo de la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán, junto al mar Caspio, en la antigua Unión Soviética. Este joven, solo como referencia, diré que en el torneo de candidatos, en el último torneo de candidatos, él optó por no jugarlo por la pandemia. Finalmente, a medio torneo se le dio la razón, el torneo quedó suspendido y él quedó fuera del ciclo de candidatos. Debe optar otra vez desde el principio. Ok. La defensa que él popularizó es F5. Es decir, el peón de rey va a F5. El contraataque es arriesgado. También le he visto jugar eso, o le miré. Le miré porque ya no lo conocí yo. Bueno, fue el señor Bronstein, ¿verdad? En esta posición se juega caballo C3. El negro estabiliza el centro con la captura en E4, caballo por E4 y aparentemente gana espacio en el centro con D5. Caballo por E5, buena jugada. Esto es una línea muy típica, no crean que es un invento. Se captura en E4, peón por caballo y ahora caballo por C6. B por C6, alfil por C6 y ahora alfil D7. Dama da jaque en H5. El negro no puede hacer G6 porque entonces si el negro hace G6, la dama va a E5, hace jaque al rey y ataca la torre, por tanto es un doble. El rey debe subir. Volvemos a dar jaque en E5. Tapa alfil E6. Y ahora, alfil por torre y la dama captura el alfil. Las blancas están mucho mejor. El rey negro está expuesto. Y la partida pues debe terminar a favor de las blancas. Con esto termino uno de los videos más largos que he hecho. Como digo siempre al final, esto no es una enciclopedia de apertura, solo es una pequeña guía de cómo orientarse en este montón de variantes. Espero que les haya gustado y aquí cierro la parte de las aperturas abiertas simétricas, es decir, aquellas aperturas en las que el blanco hace E4 y el negro responde E4, E5. Vamos a pasar ahora a las defensas, a las aperturas semiabiertas, es decir, a la francesa, a la Caro-Kann y sobre todo la siciliana. Espero que les haya gustado y les deseo que tengan un buen día.